Hola, ¿qué tal? Les saluda Eduardo Sadot. Ya déjense de estar inventando cosas, de estar sacando cortinas de humo para distraernos de la violencia galopante con el control de la delincuencia organizada del 60% del territorio nacional. El problema de los muertos por la pandemia del COVID y la crisis económica. Ya basta de preocuparse más por las elecciones que por los mexicanos que están muriendo diariamente por la negligencia y falta de oficio de un gobierno ciego entercado en cumplir caprichos. Si las gana o las pierde, no se preocupe. Usted ya es presidente, ya logró su lugar en la historia, ya hizo su intento por cambiar a México. Deje que los mexicanos tomen las decisiones más acertadas. No trate de imponerles sus caprichos o sus ocurrencias. Ya somos adultos, porque lo más importante en este momento debe de ser salvar las vidas de los mexicanos que están muriendo por el COVID, por estar pensando en las elecciones. ¿Cuál oposición, señor presidente? Si no existe tal. Lo que sí existe y usted pretende meter en un mismo cajón es el hartazgo popular por la falta de apoyos a las fuentes de empleo. Porque muchos mexicanos están sufriendo ya los embates del desempleo, que usted pretende paliar con limosnas. Limosnas que conforme avanza el tiempo y se dispara la inflación, no les alcanzará ni siquiera para un plato de frijoles, aunque sea de aquellos que usted acusaba con gorgojos. Entienda que los mexicanos no estamos buscando el poder, eso lo hacen los políticos, pero la mayoría no somos políticos, somos ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo y hemos vivido de nuestro trabajo, como muchos mexicanos que llevamos toda la vida pagando impuestos, a diferencia de muchos políticos que ni siquiera pagan impuestos porque no pueden demostrar ingresos para llevar una vida de turisteo político por todo el país. ¿Cuáles son los errores cometidos que hoy el pueblo de México está pagando con vidas? La falta de previsión para destinar recursos a la compra de reactivos suficientes para aplicar las pruebas del COVID. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas dijo que debían suspender los magnoproyectos para destinarlos a salvar vidas. Con ello, habría sido más fácil controlar la pandemia. El costo de cada prueba en los laboratorios que venden los reactivos varía de 1,000 a 1,500 pesos. En México, para pichicatear las pruebas, se aplican solo a personajes de la política, a veces hasta 3 veces, y al pueblo lo limitan, o tienen que acudir al sector privado donde el costo va de 3,000 hasta 6 y 9,000 pesos. En un país con cerca de 120 millones de habitantes, 126, si se hubiera previsto aplicar las pruebas con tiempo a 10 millones de mexicanos, el control sería más eficiente y no sería necesario pensar en aplicarse a todos los mexicanos, pues estarían identificando así las fuentes de contagio. Nadie sabe cuántas pruebas tiene el gobierno disponibles para aplicarlas. Eso es secreto de Estado. Y no hay transparencia. ¿Y cuánto costaron? Y ni a quién se las compraron. Si es que se las compraron a alguien. Si fue una licitación o también fue por asignación directa como los ventiladores o como las pipas del huachicol. Si para aplicar las pruebas a 10 millones de personas se gastarían 15,000 millones de pesos, si eso se hiciera se salvarían muchas vidas, porque se identificarían las fuentes de contagio y no sería necesario aplicar más, porque los demás, si se previnieran, no necesitarían aplicar más pruebas. Veamos los números. Si el gobierno recaudó 1,500 millones en una cena con la famosa charola de los empresarios fifís y neoliberales, si el avión costó 3,000 millones de pesos, si verdaderamente se pudieran vender, con eso se pagarían pruebas para alguna buena cantidad de mexicanos. 100,000 millones anuales se dan a los ninis. Alcanzarían eso para salvar la vida de más de 70 millones de mexicanos. Más del 50% de la población, que insisto, si se hiciera, no sería necesario aplicar las pruebas a más del 20% de los mexicanos. La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía tendrá un costo total de 172,000 millones de pesos, informó el gobierno federal. Cifra que está por encima de los 168,880 que se proyectaron en 2014 para el Aeropuerto Internacional que se ubicaría en Texcoco. Suficiente para aplicar las pruebas al total de la población, que no sería necesario aplicárselas a todos si se detectan a tiempo los focos de infección, como hemos dicho. El Tren Maya costará
146.100 millones de pesos y la construcción de la refinería de Dos Bocas contaría con un presupuesto de 41.300 millones de pesos en el año 2020, misma que se ejercerá a través de la Secretaría de Energía, a la que en el proyecto del presupuesto del próximo año se le asignarán 48.500 millones de pesos. El costo total sería de 288.000 millones de pesos, suficiente para hacer frente a la pandemia con pruebas, medicamentos y compra de ventiladores si se necesitara. Así, recursos para salvar todas las vidas hay. Lo que no hay es voluntad política para salvar vidas. Y eso, a la larga, está costando muchas vidas de mexicanos por omisión y negligencia gubernamental. Porque hay prioridades y no son la vida de los mexicanos precisamente la prioridad. Se despide usted que está del otro lado de la pantalla, Eduardo Sadot, deseando el éxito en todo lo que emprenda. Y si gusta compartir o seguir esta colaboración, se lo agradezco. Pero a usted, que opina y que siempre piensa, ¿qué opina y qué piensa?